Bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más a nuestro programa, a su programa de cada martes, Sanando en Familia, por Radio María Dominicana, por el dial 1240 AM, por Facebook y demás redes sociales. Nuestros temas de esta tarde son los siguientes: el duelo en tiempo de pandemia. Y el segundo tema es la alegría de pedir y recibir. Vamos a hacer nuestra acostumbrada oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos guíes. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Así, Señor, como tú nos lo prometiste, te pedimos una unción especial en este momento, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos en fe que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que nos envías a tu Santo Espíritu para dirigirnos, para guiarnos. Por todo, Señor, te queremos dar gracias. Nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, hoy tenemos estos temas. El primer tema es el duelo en tiempo de pandemia. Y el segundo tema es la alegría de pedir y recibir. Tenemos estos temas y también tenemos una invitada muy especial y muy querida, a la cual le estaremos escuchando en unos minutos, hablándonos sobre el duelo en tiempo de pandemia, que, como dijimos, es el primer tema. Esta invitada es mi hermana carnal y mi pana. Ella es mi hermana en todos los aspectos, mi confidente. Su nombre es Carolyn Galán Zarzuela. Ella nos ha acompañado en otras ocasiones, en otros programas de Sanando en Familia, aquí en Radio María. Entonces, ella es psicóloga escolar, pero en esta ocasión nos va a tratar este tema del duelo en este tiempo actual, que debido a que, como ella vive en San Francisco de Macorís y ha estado tan cerca con tantos dolientes a quien ella acompañar. Bueno, dolientes le decimos aquí en República Dominicana como a las personas, a los allegados de las personas que fallecen. Entonces, ella misma también ha experimentado algunas pérdidas muy cercanas a ella. Y pensamos que quién mejor para contarnos su propio testimonio y la visión que ella como psicóloga y también como ser humano tiene de esta situación de duelos, de pérdidas que estamos viviendo todos de una u otra manera. Entonces vamos a permitirle a Carolyn que nos nutra con su experiencia sobre este tema del duelo en tiempo de pandemia. Entonces, como les digo, muchos han perdido seres queridos, y no necesariamente por el mismo COVID, pero sí han tenido que enfrentar o que afrontar una vivencia de duelo diferente. Entonces, con ustedes, la licenciada Carolyn Galán. Adelante. Gracias por la invitación a la doctora Alma Galán y a Radio María. Tuve la oportunidad una vez de estar presente, abordando un tema muy interesante, recuerdo, sobre la adolescencia. Y hoy es algo breve acerca del duelo en tiempo de pandemia. Me preguntaban que si es el mismo duelo, en pandemia, o al duelo que hacíamos antes. El dolor es dolor. Cuando yo hablo de duelo, estoy hablando de un proceso psicológico tras perder a un ser querido. Pero estamos viviendo una situación inédita, o sea, nunca visto. Y la forma también de despedir a nuestros fallecidos
a nuestros seres queridos también es inédita, es decir, nunca visto. Entonces, ¿qué sucede? Un antes, un después. Antes, yo podía hacerle sus novenarios, hacer mi velatorio, estar con las personas, los abrazos, llorar juntos. Hoy no podemos hacer nada de eso. Entonces, tenemos que abordar el duelo de otra forma, porque es mayor el dolor, se hace más intenso, es más desgarrador. ¿Por qué es más desgarrador? Porque yo no puedo estar físicamente, muchos no pueden ni siquiera despedirlo a sus muertos, no pueden abrazarse, no pueden llorar juntos. Entonces, esas matices son nuevas. ¿Cuáles? Doble dolor, doble impotencia, se complica todo más. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que buscar la manera, la forma de adaptarnos a lo que estamos viviendo, que es lo que se llama la resiliencia. Y ese don Dios nos los ha dado, gracias a Dios. Y el ser humano es el ser humano que más rápido se adapta. Es el que más rápido se adapta. Entonces tenemos que desaprender las cosas para reaprender de nuevo. Y esa facultad la podemos hacer. No podemos quedar añorándonos. Ay, es que yo no tengo a nadie aquí. No, ya sabemos que no vamos a tener mucha gente, que no vamos a tener a nadie. Entonces vamos a hacer con lo que tenemos de que vamos a hacer a partir de hoy. Porque si no lo asumimos así, entonces el duelo se va a complicar, va a ser más patológico, va a durar más, la tristeza va a durar más, el aislamiento social va a durar más, los trastornos de sueño, la ansiedad, todo se va a durar más tiempo para superar. Miren, antes de ser psicólogo yo soy un ser humano. Yo vivo en San Francisco de Macorís y aquí ha habido mucha muerte. Fue el pueblo más, con mayor porcentaje, desde un principio, 8, 10 muertos diarios. Y de eso habían amigos y amigas que murieron. En ese momento yo no tenía la capacidad de poder darle apoyo a otras personas, ni de llamarlo, ni de nada. Pero luego me fui superando con la misma familia por los WhatsApp, mandando mensajes positivos. Cuando tenía deseo de llorar, yo lloraba, porque eso es muy importante. Que si usted tiene deseo de llorar, tiene que llorar, buscar un espacio para llorar, donde tenga que hablar de esa persona que se le murieron, tiene que hablar de ello. Saber que ya tenemos que ir adaptándonos, que ya yo no puedo estar presente. Se murió el papá de mi mejor amiga aquí en San Francisco de Macorís, de mi hermana, no de sangre, pero mi hermana, que después de mi hermana de sangre está ella, aquí en San Francisco de Macorís, y yo no pude estar. Ella me decía, lo que más me duele llorando por teléfono es que aquí están los vecinos mirando y no nos pueden abrazar. Entonces, es duro. Hay más dolor, hay más desgarramiento en estos tiempos de pandemia, pero entonces tenemos que saber afrontarlo. Tenemos que entonces llevarle, por decirlo así, a nuestro cerebro unas nuevas informaciones de que las cosas son diferentes, porque si no, entonces nos vamos a quedar la vida entera con un duelo patológico, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que entonces ahora vamos a utilizar la parte virtual. Tengo 2 adolescentes, se le murió su papá, yo trabajo en un politécnico, y ya yo estaba bien, gracias a Dios, emocionalmente, y pude llamar a esos adolescentes, le di seguimiento, le di algunas instrucciones a la madre de cómo tenían ellos que hacer algunos ejercicios para afrontar el duelo de un papá que murió de COVID en Santo Domingo, y yo aquí aquí en San Francisco. Es decir, ellos no pudieron enterrar a su papá, no pudieron ver a su papá, o sea que era más difícil para ellos, adolescentes. Y por el acompañamiento virtual, por ejemplo, que yo pude hacerle, gracias a Dios, entonces ellos hasta filmaron un video para el Ministerio de Educación, que lo pueden buscar si quieren. En el Ministerio de Educación debe de aparecer, el video de ellos aparece, y en Facebook, de ellos, de que gracias al Departamento de Orientación, a los maestros, a la directora, ellos se sentían bien. Es decir,
que si se te muere un ser querido, permite que te llamen, hagan reuniones en Zoom como familia, videollamada, por WhatsApp. Hay muchas herramientas. Entonces, si antes teníamos ese apoyo, por ejemplo, físico, ahora vamos a tener el apoyo virtual y tenemos que irnos acostumbrando a eso. Entonces, mientras yo haga más resistencia, entonces mi duelo va a ser peor, porque entonces se va a hacer un duelo complicado, como dicen algunos especialistas, o un duelo más patológico. Ahora lo están llamando también complicado porque es un doble dolor en todos los sentidos de la palabra. Entonces, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan, es imprescindible esa red de apoyo virtual en la familia. Busques ya sea un terapeuta vía virtual, si fue a usted que se le murió, permita que se le llame. Y si usted sabe de alguien que se le murió un familiar, entonces llame a ese amigo, dile cómo te sientes hoy, llamar a su terapeuta conocido. Pero en fin, necesitamos la red de apoyo virtual, porque en este tiempo de pandemia es doble el dolor, doble la impotencia. Estamos desgarrados, pero entonces tenemos también que reaprender a que las cosas ya cambiaron, y mientras yo me adapte a que las cosas cambiaron, más fácil entonces para mí va a ser afrontar ese duelo. Así que muchísimas gracias y bendiciones para todos. Vamos a escuchar nuestro primer audio de esta tarde, seguido con un segundo audio, para entonces entrar en nuestro segundo tema. Todos en algún momento nos hemos tenido que despedir de alguien, pero lo más importante en una despedida no es la despedida en sí, sino más bien qué me deja esta persona ahora que nos separamos y sobre todo qué sigue después de esta separación. Eso es lo que nos vamos a preguntar este día en la despedida física de Jesús. Celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor, es decir, Jesús sube al cielo, se despide físicamente de sus discípulos. Pero ¿qué nos deja Jesús? Principalmente dos cosas, que las encontramos en la primera lectura de este día, Hechos 1 del 1 al 11. Una de las recomendaciones que Jesús deja a sus discípulos es: no se alejen de Jerusalén. Pero no pensemos en Jerusalén solo en un lugar físico, sino más bien en lo que representa Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, ahí donde estaba el templo, es decir, el centro religioso del pueblo de Israel. Es decir, cuando Jesús les está pidiendo que no se alejen de Jerusalén, les está pidiendo a sus discípulos que no se alejen de las cosas santas, que no se alejen de esas cosas que los hacen crecer, que los hacen ser mejores personas. ¿Se acuerdan aquellos dos discípulos que iban hacia Emaús? Estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que Jesús les había pedido. Estaban alejándose de Jerusalén y por eso iban tristes, iban cansados, iban confundidos, porque no se quedaron en Jerusalén. Esa es la primera indicación que Jesús nos deja. No se alejen de Jerusalén, es decir, no te alejes de esas cosas buenas, no te alejes de esas cosas santas, no te alejes de esas personas o de esos lugares que te hacen una mejor persona. Y lo segundo que sucede también en la primera lectura es que cuando Jesús asciende al cielo, dos hombres vestidos de blanco les dicen a los discípulos: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Es decir, Jesús se despide físicamente y ahora comienza la misión de los discípulos. Como va a decir el padre Santiago Martín, un sacerdote también al que admiro y sigo mucho, él decía: la fiesta de la Ascensión es la fiesta o el día de la mayoría de edad. Ahora Jesús ya no está físicamente, los discípulos tienen que hacerlo presente ante los demás. Ahora los discípulos serán sus manos, serán sus ojos, serán sus pies, serán sus palabras, serán sus consejos, etc.
Ahora son los discípulos los que van a hacer presente este reino de Dios. Y también en esta separación física de Jesús se pone a prueba la fe de los discípulos, la perseverancia de los discípulos. Y por eso es en la acción donde eso se va a poner a prueba. Y eso es lo que los ángeles le dicen a estos discípulos, que hacen ahí plantados mirando al cielo. Vayan y continúen con su misión. Eso es lo que nos deja Jesús. Pero ¿qué sucede después de esta separación? El Evangelio nos responde esta pregunta. Y aquí está la promesa más hermosa que Jesús nos pudo haber dejado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús se separa físicamente de nosotros, pero no nos abandona. Nos va a enviar el Espíritu Santo y nos acompaña, solo que ahora de una manera distinta. No necesariamente como a nosotros nos gustaría, sino de una manera espiritual, de una manera discreta, de una manera distinta a como nos había acompañado anteriormente. Esa es la promesa que nos debe acompañar, la de que Jesús no nos deja solos. ¿Y qué podemos aprender entonces de esta despedida de Jesús? En que no toda despedida es un final y que no toda distancia es ausencia. Jesús se despide físicamente, pero no es el final, sigue estando con nosotros. Y aunque ya no va a estar caminando con nosotros físicamente, va a estar acompañándonos siempre, todos los días, espiritualmente. Que esta certeza nos haga perseverar, sabiendo pues lo que celebramos este día, que allá donde está Cristo, que es la cabeza, allá también estará la iglesia, que es su cuerpo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Sonríe, es gratis. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Mis queridos hermanos, celebramos la fiesta de la ascensión del Señor Jesús. La ascensión de Cristo es el destino que nos espera a todo ser humano, la vida junto al Padre en una existencia plena. Pero mientras aguardamos esta realidad, tenemos que seguir las huellas de Jesús, camino, verdad y vida, y ser verdaderamente responsables, es decir, responder en todo como verdaderos hijos de Dios, y así poder ser testigos del amor de Dios, de su mensaje, la alegría del Evangelio, que llegue a toda criatura. Es el Señor que entonces nos dice, vayan. Por esto el Señor nos envía, pero contamos con la fuerza del Espíritu Santo para que la buena noticia de Jesucristo llegue hasta los confines de la tierra. Pero también el Señor nos dice, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La fidelidad del Señor es lo que nos anima a ser fieles, testigos alegres de su amor. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versos del 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la fiesta de la Ascensión nos invita a no perder el sentido eterno de nuestra vida, porque sólo así podremos ser verdaderamente felices en esta vida y en la eterna. La fiesta de la Ascensión del Señor tiene que ser para nosotros un canto de victoria y de alegría para todos nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser más feliz? ¿Quieres ser verdaderamente feliz? ¿Queremos todos ser más felices? Pues vivamos en una actitud de permanente ascensión, que nunca nos quedemos con el corazón en el suelo, sino siempre hay que ascender con Jesús. La ascensión entonces marca por una parte
el cumplimiento pleno de la misión de Jesús. Jesús vino al Padre, cumplió su misión dándonos vida plena, vida nueva, vida en abundancia, y regresó al Padre. Pero por otra parte, la fiesta de la Ascensión marca el envío de la Iglesia como continuadora de la misión del Señor. Por esto, la Ascensión afirmamos que es la hora de la Iglesia. Es nuestra hora de ser testigos del amor de Dios, dando buenos frutos. Por esto Jesús nos da el Espíritu Santo. Entonces, el triunfo del Señor es nuestra victoria. El Señor nos ha abierto las puertas de los cielos con su ascensión. Y solamente, verdaderamente, no entrará aquel que se resista a no amar. Jesús nos dice con su subida a los cielos que la plenitud de la vida de la humanidad está en vivir esa comunión plena con Dios en el cielo. Por esto no debemos nunca perder el sentido pleno de nuestra vida, nuestra ascensión a la casa del Padre. Mis queridos hermanos, por esto perdonen esta expresión, pero nos puede ayudar. No achiquitemos nuestra vida pensando que solo las cosas de la tierra son las que nos hacen felices. Busquemos las cosas de arriba y así aprenderemos también nosotros a usar las cosas de la tierra. Es verdad que en nuestro mundo de hoy vivimos tiempos difíciles y muchos han querido sacar a Dios de sus vidas, sacar a Dios del mundo. Y vivimos tiempos difíciles no solamente por todo lo que nos ha tocado vivir en estos días, sino porque a veces en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, a veces las cosas no funcionan bien en nuestras vidas. Y en muchas ocasiones hay quienes se sienten tristes, cansados, derrotados, y más aún, algunos hasta desesperados y con el corazón en el suelo. Mi hermano, nunca seas de los que dicen que estás cansado, que estás solo, que Dios no está contigo y que dices, no puedo, ya no puedo más nunca. Sino que nosotros seamos, mi hermano, de los que mirando hacia lo alto decimos, no estoy solo, Dios está conmigo y sí puedo. Cristo me ama, Cristo confía en mí. Sí, Él confía en mí y me tomaré de su mano. Un corazón y un alma fuerte logra maravillas en un cuerpo débil. Nuestra fuerza es nuestra interioridad, nuestra actitud de ascensión. ¿Estás cansado? No te olvides que no estás solo. Lucha sin tregua y harás posible lo imposible. Porque no estás solo, Dios está con nosotros. Ánimo, ya que Jesús con su ascensión sale a nuestro encuentro, porque no nos quiere con el corazón en el suelo. Por esto nosotros somos invitados a confiar en que todo ha sido puesto bajo los pies del Señor. Y su victoria es nuestra victoria. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos quiere siempre en pie de lucha, en una actitud de ascensión, que no nos achiquitemos, que no nos apachurremos. La ascensión es un llamado a vencer nuestros miedos y pesimismos y ser hombres y mujeres de esperanza, de esa esperanza cierta porque el Señor nos ha abierto para siempre las puertas del reino de los cielos. Podemos decir, mis hermanos, que Jesús sale a nuestro encuentro y nos extiende la mano para que nos tomemos de Él y seamos los hombres y las mujeres de las nuevas oportunidades y que construimos nuevos caminos de la mano del Señor. Sí, Jesús se ha ido al cielo. Y si se ha ido al cielo Jesús, es porque confía en nosotros que somos parte viva de su iglesia para dar continuidad a su obra de amor que tiene que llegar a todos los hombres, a todo el mundo. Dios llega a los otros a través de ti, a través de mí, a través de todos nosotros. Dios quiere levantar a los caídos por medio de nosotros, por medio de ti, por medio de mí. Pregúntate, ¿has levantado a alguien caído? ¿Lo has animado? Todos tenemos la misión de hacerlo, pero dejemos que el Señor nos levante a nosotros primero. No lo olvides, Jesús nos quiere en actitud de ascensión porque necesita de nosotros. No nos achiquitemos y nos quedemos en el suelo siempre lamentándonos y llorando nuestras penas. Así no levantaremos a nadie. Ánimo, que la victoria de Jesús sea nuestra victoria. La oración que debemos hacer es esta: Señor, no dejes que me canse. Comenzar no es difícil, terminar ya lo es un poco más, pero lo realmente difícil es continuar. Y si existe una oración que todo cristiano debe decir, es esta: Señor, no dejes que me canse. Bendiciones, felicidades, feliz domingo familiar. Una luz se ha encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará.
Bueno, gracias. Gracias, mi hermana. Amén. Gracias por tu valiosa intervención, mi querida hermana Carolyn Galán. Gracias por el aliento y el ánimo que nos das. Así también nuestro Señor con su ascensión nos levanta, nos comunica esperanza, nos comunica valor, aliento, ánimo. Y su victoria es nuestra victoria. Este domingo se celebró la ascensión del Señor, donde nos decía, sus últimas palabras fueron: vayan a todo el mundo. Entonces, bueno que nosotros veamos que ir a todo el mundo es ir a los más necesitados. Esa es nuestra misión como cristianos. Vayan a todo el mundo. Él no dijo, vayan al grupo religioso tal, o a la secta tal, o al grupo político tal. Él dijo, vayan a todo el mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, o hasta el fin de los siglos. El pueblo elegido es toda la humanidad. Es tan importante esta misión, hermanos, este llamado de llevar la buena noticia, o la buena nueva, que cuando somos llamados, somos sellados, somos impulsados y no podemos parar. Estamos llamados a llevar la paz, a llevar la alegría, la esperanza del Señor. El Señor resucitó y Él ascendió a los cielos. Él nos envió luego su Santo Espíritu para ser alentados, para ser impulsados, inspirados, conducidos por ese Espíritu que hoy nos convence a continuar esta misión hasta el fin del mundo. ¿Y cómo vamos a continuar? Utilizando los dones y los carismas que el mismo Señor, a través de su Santo Espíritu, nos marca, nos sella. Estamos tatuados en las manos del Señor. Entonces, es importante que nosotros sepamos y nos demos cuenta, a propósito de este tema de la alegría de pedir y recibir, que yo quiero como hacer una simbiosis, como una unión de lo que es cuando Jesús se despide, y porque hay una separación física, como se separa, como unos se separa, o como se han separado muchos que han tenido que separarse de sus seres queridos. Entonces, es bueno que sepamos que hay una esperanza de saber que nosotros, así como Jesús ascendió al cielo o a los cielos, también nuestros seres queridos están esperándonos en el cielo. La semana anterior estuvimos conversando sobre las emociones, sobre cómo gestionarlas o encauzarlas. Algunas personas que escucharon que escucharon el programa, alguien específico me pidió que por favor necesitaba que se ampliara más ese tema de las emociones. Le comenté que trataría de explicar nuevamente, aunque fuera de forma breve y sencilla en la introducción, y nada, saber que los seres humanos somos caracterizados por tener sentimientos y emociones, que estos sentimientos y emociones, principalmente las emociones, son tristeza, miedos, enojo, y también alegría, claro. Pero lo más importante es que cada quien logre identificar qué emoción me está dominando en cada momento, o qué emoción está predominando y está como descontrolada, para yo reconocerla. Es decir, muchas veces lo que sucede es que por no reconocerla, entonces no podemos superarla. Por ejemplo, la tristeza, el miedo que domina, cuando reconocemos el miedo, entonces podemos equilibrarlo, porque ya lo tenemos reconocido. Cuando yo me siento con miedo, con temor por algo, y yo digo, cónchale, me está dando miedo, me pongo a orar, es decir, en el momento en que yo lo reconozco, ya prácticamente ya está, como digo yo, dominado. Entonces, cuando reconocemos nuestras emociones, podemos ayudar, podemos equilibrarlas.
el miedo, la tristeza, como les dije, la alegría, el enojo, cualquier emoción, lo más importante es reconocerla, descubrirla y conectarla con la realidad que estoy viviendo en este momento. A mí me pasó, por ejemplo, cuando mi hermano falleció en diciembre, algunas personas en pleno 9 días me decían, pero tú eres una mujer de fe, pero tú eres terapeuta, pero tú eres psicoterapeuta, pero tú eres esto, pero tú has hecho... Es decir, entonces quiere decir que nosotros somos robots. Entonces es importante, yo les hablo acerca de todo esto, porque muchas veces nosotros idealizamos a las personas que dominan estos temas. A una persona porque es cristiana, entonces ya tiene una vida perfecta. Una persona porque es terapeuta, porque es psicólogo, porque es tal cosa, ya tiene su vida perfecta. Entonces, tenemos que entender que todos estamos en un proceso, que nosotros tenemos algunas herramientas que la conocemos o las conocemos, algunas herramientas que las vamos aplicando, que tenemos también más, eso es como la odontología también. A los odontólogos se les dañan sus dientes y tienen problemas también con sus dientes. Entonces, pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, como odontólogo también, tenemos relaciones con otros colegas y estos colegas también nos ayudan a superar. Entonces, bueno, por otra parte, creo que se puede entender lo que acabamos de explicar, que lo importante es uno reconocer lo que me domina, lo que está como descontrolado para controlarlo. Por otra parte, este tema de la alegría de pedir y recibir, muchas veces con respecto a las relaciones humanas, tenemos que mirar esta parte de saber pedir y recibir. Miren, hermanos, muchas veces no sabemos pedir y tampoco sabemos recibir. A veces pedimos exigiendo. Miren, a veces hasta las oraciones al Señor, nosotros le pedimos, Señor, mira, es esto lo que tú tienes que darme. Y las cosas no son así. Entonces tenemos que aprender a pedir por favor, cuando es a los demás seres humanos, que eso es un acto de humildad. Recibir y agradecer con alegría. Esto nos lleva a la paz, a la armonía con los demás. Entonces, cuando aprendamos a pedir y a recibir con humildad y con gratitud, estaremos haciendo la voluntad del Señor. Así yo puedo decir, Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Y te doy gracias por lo que me das o por lo que me toque, aunque me duela, aunque no quiera eso, pero eso es lo que me toca. Señores, cuando nos toca, nos toca. Nos toca. Entonces vamos con nuestro último audio de esta tarde y luego algunas palabritas finales. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Sábado de la sexta semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús nos prepara para su muerte, para su resurrección, para su ascensión y Pentecostés. Jesús quiere que todo quede claro y vivo en nuestros corazones. Por esto Jesús nos manifiesta su amor en sus despedidas. Nos dice cuánto nos ama, que no nos va a pasar nada que no podamos vencer. Y nos dice también que somos amados por el Padre. Así que dice Jesús que pidamos al Padre en su nombre, sí, en nombre de Jesús, y todo será alegría, se nos concederá.
Aprendamos también nosotros a despedirnos, es decir, a situarnos de corazón a corazón, a reconocer el ahora de nuestra misión y el ahora de nuestra partida, para estar siempre disponibles a la voluntad del Padre. Cuando se nos encomienda cualquier servicio o cualquier acontecimiento, estemos siempre disponibles para buscar en todo la voluntad del Padre. Dice Jesús: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. El Señor Jesús nos está dejando la manera más eficaz y fecunda de permanecer en comunión con Él y con el Padre. La oración, sí. Hay que pedir en nombre de Jesús para que recibamos del Padre. Dice Jesús: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. ¿No sería una buena ocasión, por todo lo que vivimos, de pedir en nombre de Jesús al Padre que todo esto pase? Preguntémonos, ¿qué hemos pedido al Padre en nombre de Jesús? Tú y yo, ¿qué hemos pedido al Padre en nombre de Jesús? No desperdiciemos, mis hermanos, la fuerza más poderosa que tenemos los discípulos de Jesús, la oración. Oremos con confianza y perseverancia. A Dios le agrada que le pidamos como discípulos comprometidos con la misión de Jesús. Pero recuerden también, nuestra oración tiene que estar respaldada por nuestra vida. El Padre mismo los ama, nos dice Jesús, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Pidamos al Padre con mucha alegría, confianza, y el Padre nos concederá lo que necesitamos. Pidamos siempre en nombre de Jesús. Bendiciones. Amén, amén. Entonces vamos con nuestras exhortaciones finales. Como siempre, recordarles que hay que mantener las defensas en buen estado, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Tenemos que tomar aire puro, tenemos que tomar la respiración consciente, que uno de estos días vamos a hacer un poco de ejercicio de respiración consciente, para que lo hagamos de manera práctica a través de este programa. Entonces, respiración consciente con aire puro. Número 2, vamos a tomar un poco de sol todos los días, aunque sea 5 minutos, algo de sol. Número 3, vamos a hacer abstinencia de sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco, entre otros. Número 4, descansar suficiente, dormir, recuerden, dormir en horas de la noche, mínimo 7 horas, en horas de la noche. El número 5, hacer un poco de ejercicio, aunque sea sentarse y de pie, mover un poco los brazos, mover el cuello hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. También tener un régimen alimenticio conveniente, evitar las carnes rojas, tratar de ser lo más vegetarianos posible, comer más frutas y vegetales, tomar suficiente agua, número 7. Y número 8, tener la fe, la confianza, la esperanza en el Señor. Tenemos que estar siempre confiados en el Señor. Entonces, recordemos decirle siempre al Señor, como nos dijo uno de los audios que escuchamos: Señor, no dejes que me canse. Señor, no dejes que me canse. Y una cita bíblica que en Mateo 7:7, que dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces no nos queda más que despedirnos, que el Señor